pues muchísimas gracias a la gente de Boehringer por este excelente workshop. Y ahora vamos a dar paso ya al segundo panel, Salubridad e higiene, energía y medio ambiente, reto demográfico, estrategia española de desarrollo sostenible, que estará moderado por don Ignacio Balboa, y doy ya la bienvenida también a don Guillermo López Alonso, Ana Pérez Fuentes, María Dolores Fornals, que creo que está llegando, María Salazar Guerra, Celsa Monrós, Fernando Arlandís y Arsenio Terrón. Pues ya podéis ir subiendo. Gracias. A todos, bienvenidos a los ponentes, que son los que tienen que hablar. Yo a preguntar nada más, que es de lo que se trata. A ver dónde coloco esto. Bueno, si vemos el título de las ponencias que se van a hacer aquí, es que vamos a hablar de todo. Parece que vamos a arreglar el mundo, pero bueno, se va a intentar. En cualquier caso, lo que le voy a pedir a todos los ponentes es sota, caballo y rey. Lo cual significa que 1 minutito, 2 minutitos para decirnos qué hacéis y qué es lo más importante de lo que hacéis. Y sobre eso empezamos luego el debate. Habrá, como dicen en el Parlamento, repreguntas y cosas de ese tipo. Así que vamos a empezar por el principio. Guillermo, ¿qué es lo que hacéis en tu departamento y cuáles son las áreas que más trabajo se están dando ahora mismo? A ver. Espera, que habrá que darle a algún botón. Espera, acércate, por favor. ¿No? Ahora sí. Muy bien. Vale, pues yo trabajo en la Subdirección General de Eficiencia Energética, en la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y bueno, pues nosotros básicamente trabajamos en la gestión de la energía y la eficiencia energética en los edificios, en el transporte, trabajamos también, pues la eficiencia energética en la industria, por supuesto, trabajamos con temas de pobreza energética también y bueno, pues eso de alguna manera pues tiene relación tanto con temas de bienestar dentro de los edificios, de reducción de emisiones, de reducción de la contaminación en las ciudades, ¿no? Pero vamos, justo cuando entraba he visto que están hablando también de energías renovables, así que lo que quieran también comentar sobre ese tema, pues también podemos hacerlo. Uy, la cantidad de preguntas que se me están ocurriendo, pero vamos a seguir con Ana. Ana, te toca. Tiene ahí. ¿Sí? Ahí está. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Bueno, pues nada. ¿Y qué es lo que más os preocupa ahora mismo? Muy bien. Bueno, soy Ana Pérez, soy veterinaria de profesión y soy la subdirectora de Salud Pública en el Ayuntamiento de Madrid. Quita la mascarilla si quieres para hablar. No, me da igual. ¿No? Vale. Luego igual. Soy la subdirectora de Salud Pública en el Ayuntamiento de Madrid, en Madrid Salud, y realmente en el Ayuntamiento de Madrid, en Salud Pública, estamos tocando directamente los 3 vértices de One Health. Es decir, en una subdirección como Salud Pública hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de sanidad ambiental, hablamos de control de vectores y plagas, hablamos de problemas de salubridad y hablamos también de la parte de salud animal que repercute en el concepto One Health, ¿no? Entonces, dentro de estos aspectos, como la mesa es de salubridad e higiene, sí es verdad que a mí me gustaría incidir ahora en el debate sobre unos aspectos que la ley autonómica de ordenación sanitaria atribuye a los ayuntamientos como competencia propia, porque también me gustaría decir que los ayuntamientos somos el último eslabón de la cadena. Y después del ayuntamiento no podemos decir que esto no es mío. A la ciudadanía hay que decirle que ya estamos nosotros ahí para solucionar lo que podamos, ¿no? Somos, pues os digo, el ciudadano tiene contacto directo con nosotros. Entonces, en materia de seguridad e higiene es importante, porque en otras mesas, en otros foros sí se va a hablar, por ejemplo, de salud alimentaria, se va a hablar también de salud animal, disculpadme.
pero sí es verdad que me gustaría que se incidiera en lo que hablamos como competencia en sanidad ambiental en los temas de las alertas a la aprobación por contaminantes ambientales, por temperaturas extremas, tanto en frío como calor, y por todo el problema que estamos teniendo en las grandes ciudades con los nuevos brotes que hay, las nuevas plagas y los nuevos compañeros que nos han llegado a las grandes ciudades derivados de que es un mundo global, de que ya no podemos decir que en Madrid hay y en Toledo no lo hay. Es decir, vivimos, gracias a los medios de transporte, como decía antes algún interviniente, llega antes aquí un vector que nosotros mismos en un medio de transporte. Y cuando queremos darnos cuenta de que ha llegado, ya a veces es demasiado tarde. Entonces me gustaría incidir en estos aspectos. Perfecto, muchísimas gracias. Qué bien, cómo vamos de velocidad. Nos falta una ponente más que está viniendo en metro, esperemos que llegue a tiempo, pero mientras tanto le pedimos a María lo mismo, que nos diga dónde está y qué hace. ¿Se me oye? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, yo estoy en la Oficina Española de Cambio Climático en el área de adaptación y, bueno, pues implementamos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que el principal objetivo es reducir los impactos que ya están presentes y los impactos que van a venir a futuro a consecuencia del cambio climático. Y es que las políticas climáticas y energéticas tienen un vínculo absoluto con la salud de las personas, con la salud animal, con la salud de nuestro medio natural. Y también, bueno, pues tiene vínculo, por supuesto, con el concepto de One Health. Dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático tenemos un ámbito de trabajo prioritario que es la salud humana, precisamente, y trabajamos, bueno, pues, para hacer frente a los principales riesgos que el cambio climático afecta a la salud, como son las olas de calor, los fenómenos meteorológicos extremos, sequías, inundaciones. Bueno, también afecta a la distribución, como ha dicho nuestra compañera, sobre el tema de los vectores, que aumenta en las áreas de distribución y estamos teniendo ya en nuestro país enfermedades transmitidas por vectores autóctonas, que es decir, que no han sido importadas, y bueno, pues todas estas implicaciones que tiene en la salud. Perfecto, muchísimas gracias. Celsa, ¿y en Valencia qué pasa? ¿Me oye? Sí. Bueno, yo soy la directora general de Cambio Climático de la Generalitat Valenciana. Y... Que menudo se está cayendo estos días. Sí, en parte por el cambio climático. Ahí tenemos también... mi primera labor fue la redacción de la Declaración de Emergencia de Cambio Climático. Estamos en una emergencia real de cambio climático que va a ser muy superior a cualquier crisis energética, sanitaria, porque, como dice el eslogan un poco de esta jornada de One Health, está todo interconectado. El cambio climático lo hemos provocado nosotros con nuestro modo de vida y ahí podemos decir que también somos nosotros los que podemos revertirlo, al menos en parte, y adaptarnos a las consecuencias, como comentaba María. Entonces, básicamente, mi trabajo es el establecer los instrumentos necesarios para que en el territorio valenciano seamos sostenibles y corresponsables en la disminución de las emisiones y seamos capaces de adaptarnos en lo posible a lo que nos viene y estar preparados. Muchísimas gracias. Fernando, te toca, tu turno. Eso de la descarbonización suena muy bien, pero debe resultar bastante difícil, ¿no? Bueno, sobre todo para mi madre. Cuando le comenté que me habían nombrado director de descarbonización, me dijo, chico, tú a tu edad cambiar de faena que dedicarte a descarbonizar las chimeneas, imaginaba ella. Digo, no, que no es desollinador, es descarbonizador, ¿vale? Bueno, pues mi misión dentro de la Comunidad de Madrid, soy el director general de descarbonización y transición energética y aunque el nombre, digamos, se enfoca más en este aspecto, sí llevo todo lo relacionado también con el tema de impacto ambiental, calidad del aire y lo relacionado con los planes o las estrategias de adaptación, minimización del cambio climático. Eso es lo que llevo desde mi dirección general. No está nada mal, tarea dura. Oye, yo no sé si ustedes lo sabían, yo no lo sabía desde luego, que hay una ciudad de la energía y la dirige la Fundación Arsenio. Arsenio, ¿qué hacéis ahí?
Bueno, pues la Fundación Ciudad de la Energía es una estructura ligada a la Secretaría de Estado de Energía dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es una fundación que nació con un objetivo ligado precisamente a los sistemas de descarbonización, como decía Fernando, y que ahora se ha transformado en otra necesidad para dar respuesta a uno de los retos que como país nos tenemos que enfrentar en los próximos años. Es decir, la directora general de la Xunta de Galicia hacía mención a que España tiene una dependencia energética muy potente con respecto a la generación de energía y, sin embargo, somos muy ricos en una serie de vectores productores de esa energía, básicamente hidráulica, solar y fotovoltaica, y eólica, perdón. Y el problema con el que nos enfrentamos es ya no tanto generar energía, que ahí un poco Guillermo le tocaría trabajar en ese tema, sino qué hacemos cuando tenemos excedentes de energía, que en España se produce durante muchas horas al día. Tenemos que buscar sistemas para ser capaces de provocar o generar almacenamientos energéticos y desestacionalizar la dependencia energética que tenemos como país en todo el sistema productivo y que ligaría perfectamente con las intervenciones del primer panel. Bueno, pues la Fundación Ciudad de la Energía, la Ciudad de la Energía, que es un ente que está deslocalizado, de eso que se lleva hablando mucho tiempo, pero que no es tan fácil ver que un organismo dependiente de la Administración General del Estado, del Ministerio en este caso, esté fuera del ámbito territorial en el que nos encontramos ahora más próximos, en un pequeño pueblecito de El Bierzo, en la provincia de León, ligado a la existencia tanto de instalaciones mineras como de centrales térmicas de carbón. Bueno, pues allí estamos trabajando básicamente en dos elementos fundamentales, que es la transformación de esos excedentes energéticos de fuentes renovables en hidrógeno verde y también la utilización de sistemas de almacenamiento energético que han de ser validados tecnológicamente, porque nosotros tenemos unas instalaciones que son únicas, y lo remarco claramente, únicas a nivel nacional, nadie más las tiene que nosotros, que el propio Ministerio, están situadas en la Fundación Ciudad de la Energía, y por ahí han de pasar quien quiera validar algunos de esos proyectos de almacenamiento energético en TRLs elevados, TRLs 6, 7 e incluso 8, es decir, el nivel preindustrial, para que luego las empresas de carácter privado sean las que hagan el último salto para poner en marcha esos sistemas de almacenamiento energético. Pues un poco eso es lo que Eso ya me da pie a la primera pregunta y ya empiezo con el coloquio. ¿Y para eso hay pasta? Bueno, como siempre en este país, y lo han puesto de manifiesto algunos de los que han intervenido en el primer panel, digamos que la ciencia y la tecnología, después de haber demostrado durante estos 2 últimos años que es lo único que nos puede salvar, no como país, sino como especie, es que es necesario invertir en ciencia y en tecnología. Nosotros disponemos de una serie de fondos, tanto ligados a los presupuestos generales del Estado, como también los que han llegado por el PRTR como consecuencia de la crisis pandémica. Tenemos un dinero que nos va a permitir abordar los 2 ejes principales que el Ministerio ha acordado para nuestra fundación, que es la generación de hidrógeno verde con excedentes de energía renovable y validar al menos 1 o 2 tecnologías de almacenamiento energético a largo plazo. Contamos con un presupuesto en estos momentos de 30 millones de euros para hacer esos 2 vectores, esos 2 elementos, que no es que sea muy importante, pero sí que nos va a dar capacidad para año 22-23 por lo menos ser capaces de poner en marcha esas 2 tecnologías. Y brevecito, ¿hay colaboración público-privada o es solamente pública? No. Porque es una fundación. Hoy en día no se puede entender, creo yo que provengo desde el mundo de la investigación universitaria, no se puede entender que las cosas se aborden solo desde un ámbito. O hay colaboración público-privada, y en nuestro caso siempre que lo ha habido, lógicamente con todas las grandes energéticas nacionales, nosotros trabajamos de manera conjunta, porque ellos van a ser los que tengan que poner en marcha cualquiera de los sistemas que nosotros validemos en nuestra fundación. Muchas gracias. Guillermo, tú hablaste en primer lugar. Vosotros habéis desarrollado el reglamento de instalaciones térmicas en edificios.
¿Cómo está la aplicación de ese reglamento? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Hay dinero para hacerlo? Porque eso no es gratis. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, el reglamento realmente es del año 2007, el que tenemos ahora, aunque sacaremos uno nuevo seguramente el año que viene. Y bueno, está muy rodado. Lo que ocurre es que, pues igual que con otras muchas cosas, la COVID-19 pues ha impuesto de alguna manera un antes y un después, ¿no? Es decir, hasta la COVID, pues realmente desde el punto de vista de salud, pues la legionela tenía un punto ya aparte, ¿no? Que tenía además una regulación específica. Y luego hay en el actual RITE, pues hay, digamos, obligaciones de ventilación que varían dependiendo del tipo de edificio, ¿no? Pues lógicamente los hospitales, las residencias de ancianos, etcétera, tienen unas necesidades de ventilación mayores pues que las oficinas y después pues irían los comercios, los cines, etcétera, ¿no? Pero realmente, bueno, hay un apartado de inspecciones, pero no hay inspecciones de calidad de aire. Entonces, realmente había mucha gente ya que lo venía diciendo, pero ahora con la COVID ya nos hemos acostumbrado todos a hablar de ventilación, del porcentaje de CO2, de aforos en espacios, etcétera, ¿no? Y claro, estamos descubriendo, los que no estábamos en el mundo de la salud, pues las enormes implicaciones en la salud que tiene todo esto, ¿no? Claro, no es muy intuitivo, ¿no? Pero el aire que estamos respirando, por ejemplo, aquí, no es mejor que el de la calle. De hecho, es peor, porque el aire que respiramos aquí viene de la calle y además aquí pues tenemos una serie de instalaciones para climatización, donde hay humedades, que a su vez son generadores de bacterias, de hongos, etcétera. Tenemos materiales que están, bueno, pues de alguna manera emitiendo partículas, fibras, etcétera. Y bueno, pues hay muchos estudios que relacionan la producción de todos estos contaminantes pues con problemas con salud, que en los casos más graves van pues, desde cáncer hasta enfermedades respiratorias o alergias o este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, realmente estamos ahora en un momento en el que nosotros mismos y toda la industria de la climatización estamos realmente cobrando conciencia de la implicación que tiene el ambiente, el confort y cómo lo logramos en los edificios con la salud, ¿no? Entonces, estamos dejando un poco atrás la perspectiva de que hay que calentar o enfriar un edificio al menor coste posible, con tener en cuenta todos estos parámetros. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues como decías antes, Arsenio, en colaboración con la industria se ha formado un clúster de calidad de aire en España hace muy poquito tiempo, ya estamos teniendo reuniones con ellos, pues estamos viendo a ver cómo introducir todos estos nuevos parámetros en el nuevo RITE, ¿no? Que es que todavía no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que hay una serie de contaminantes que son biológicos, patógenos, etcétera, otra serie de contaminantes pues que son químicos, pues desde, yo que sé, compuestos pues, aromáticos policíclicos, formaldehídos, radon en el caso de materiales de construcción que lo contengan, ¿no? Como es el caso de toda la Sierra de Madrid, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues lo que vamos a hacer es establecer obligación de inspecciones en la calidad del aire. Hay algunas comunidades autónomas, es decir, hasta donde yo sé ninguna lo tiene, pero sí sé que, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, pues ya están trabajando en borradores para establecer obligaciones de inspección de la calidad del aire, ¿no? Entonces, pues lo que están haciendo es ver qué es lo que hay que medir, que en principio pues, será CO2, partículas, etcétera. Y luego hay una serie, y ya termino, de cuestiones alternativas, o de cuestiones voluntarias, vamos a decir, que habría que medir o habría que justificar porque no se miden, que incluyen desde contaminantes hasta, por ejemplo, cuestiones de iluminación o ruido, que antes también se hablaba de ruido, y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que durante todo este año y el año que viene, pues oiremos hablar mucho más de la relación entre el RITE y la climatización de los edificios, las consecuencias en la salud y cómo vamos a trabajar para tratar de mejorar todo este aspecto, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Ana, es evidente que hay un cambio climático, esto ya parece que está fuera de duda, pero eso ha provocado una serie de cambios en algunas cosas que afectan a la salud humana, como bueno, pues, nuevas placas que aparecen, quién las transmite, es decir, los vectores. ¿Cómo se gestiona eso? Porque os obliga a estar modificando las cosas como se hacían antes, ¿no?
Pues sí, vamos a ver. Efectivamente, en materia de control de vectores y plagas, el cambio ha sido, pues vamos a decir, un poco radical, ¿no? Nosotros tenemos un servicio de control de vectores que aprovecho para decirlo, que tiene más de 125 años de antigüedad. Fijaros de lo que estoy hablando. El Ayuntamiento de Madrid fue de los pioneros a la hora de implementar lo que se llamaba el parque de desinfección, desinsectación y desratización, ¿no? Pues de esos 127 años que hemos llevado, que ha estado trabajando, lógicamente hemos tenido que implementar programas preventivos y programas de actuación inmediata. Es decir, en el tema, por ejemplo, del COVID, tuvimos que implementar un programa específico de desinfección para apoyo a todas las actividades que estaban haciendo por parte, por ejemplo, del Ejército, ¿no? Pero sí es verdad que, aparte de estos programas puntuales, el programa fundamental del Ayuntamiento de Madrid viene dirigido al control de roedores, al control de insectos y, sobre todo, lo que hemos visto es que con el tema del cambio global, por ejemplo, en Madrid han aparecido nuevos vectores. Y me refiero, por ejemplo, a la rata negra. La rata negra, sabéis que era típico de países mediterráneos y tal. Ahora mismo está en la ciudad de Madrid por el cambio climático, entre otras cosas. Luego, además, ha empezado a aparecer también la avispa asiática, que estaba antes en la Comunidad de Galicia. También estamos alerta, lógicamente, porque está a punto también de aparecer. Los aedes, los mosquitos. Lógicamente, todo esto viene en medios de transporte. Los puntos de control se hacen normalmente en las zonas de acceso a la ciudad y, sobre todo, en centros como Mercamadrid, ¿no? Los camiones que llegan con mercancías de otros lugares de Europa, de otros lugares de España, llegan a Madrid y Madrid es un punto más, es la aldea global, ¿no? Y luego aparecen también otros vectores que derivan de este cuidado, como digo yo, medioambiental. Fijaros, ahí a mí siempre lo menciono porque es curioso, y es que, por ejemplo, en Madrid han aparecido los simúlidos, lo que llaman la mosca negra. La mosca negra es una mosca que, en principio, no transmite una enfermedad, pero sí es verdad que muerde a las personas y les provoca unas reacciones alérgicas importantísimas a veces que requieren incluso ingreso hospitalario. Pues claro, la mosca negra aparece en el Manzanares, ¿por qué? Por la renaturalización del Manzanares. Es decir, el Manzanares, cuando era un río que no estaba cuidado, que no eran aguas oxigenadas, que no eran aguas limpias, no teníamos simúlidos. Los simúlidos estaban en nava cerrada, estaban en aguas limpias, vamos a llamar así. El momento que el Manzanares ha llegado, se ha renaturalizado y ha llegado al nivel que tiene ahora mismo en nuestra ciudad, han aparecido estos focos de simúlidos que la verdad es que están causándonos muchos problemas en general, sobre todo a la población, no a nosotros, ¿no? Con lo cual, con todo esto que os cuento, ¿qué es lo que quería decir? Lo que quiero decir es que siempre tenemos que estar intentándonos adelantar a lo que pudiera suceder. Es decir, nosotros tenemos un equipo de estudio que siempre estamos viendo la posibilidad de que lleguen insectos, se toman muestras, se hacen muestreos, se hace seguimiento. Es decir, tenemos que hacer todo lo posible para que no lleguemos tarde, que es lo que siempre se teme, sobre todo porque somos los responsables y los garantes de la ciudad, de la salud de la ciudadanía. No podemos permitirnos el lujo de estar siempre tapando parches o intentando solventar los problemas, sino tenemos que adelantarnos, ¿no? Entonces, en este departamento, yo os digo, en el tema de vectores, que antes lo hablaba también con un representante de la Asociación Nacional de Control de Plagas, es verdad que estamos siempre pendientes de ello y, sobre todo, porque sabéis que muchas enfermedades vectoriales son zoonosis, es decir, al final es la transmisión de enfermedades de los animales a las personas puede hacerse por medio de vectores, ¿no? Entonces, todo esto hace que tengamos un especial cuidado y que tengamos una inversión muy importante a nivel presupuestario en esta labor preventiva. Muchísimas gracias. María, se han puesto en marcha y se están poniendo todavía políticas climáticas, energéticas, y eso, evidentemente, tiene repercusiones sobre la salud. Pero eso, ¿cómo colaboráis con la gente que está dedicada directamente al cuidado de la salud? ¿Hay herramientas, hay sinergias? ¿Cómo lo hacéis? Sí, ahí se trabaja, mano a mano con el Ministerio de Sanidad. Nosotros, desde la Oficina Española de Cambio Climático, bueno, las principales acciones que tenemos para hacer frente a la gran amenaza que es el cambio climático están las políticas de mitigación, por supuesto, reducción de emisiones, de transformación de nuestra sociedad, de nuestra economía hacia la descarbonización, que tiene implicaciones directas en la calidad del aire, por ejemplo, la reducción de la contaminación atmosférica o medidas de mejora de la eficiencia energética, la mejora de las envolventes de los edificios, está reduciendo nuestra exposición, nuestra vulnerabilidad ante olas de calor, por ejemplo. Estamos mejorando nuestro aislamiento. Pero, digamos, la mayor batería de medidas que tenemos están en la parte de adaptación al cambio climático, como digo, porque existen múltiples impactos que ya estamos sufriendo a día de hoy, que se van a agravar a futuro a consecuencia del cambio climático y a los que
complementariamente a las medidas de mitigación que son absolutamente necesarias, debemos atacar hacia estas medidas de adaptación para reducir el riesgo, para reducir ese impacto. Tenemos medidas, por ejemplo, en el ámbito de las olas de calor, junto con el Ministerio de Sanidad, el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas ante Altas Temperaturas, que pone en coordinación a las instituciones, organismos de meteorología, a AEMET, con los servicios sociales y sanitarios, y bueno, se activan un protocolo que dura durante todo el verano, que bueno, pues a partir de temperaturas de disparo diferentes en cada una de las regiones de nuestro país, porque tenemos que tener en cuenta que no es la misma temperatura de disparo, por ejemplo, en Madrid que en A Coruña, porque la gente está adaptada a unas temperaturas y las temperaturas de disparo se diferencian de unas regiones a otras, y a raíz de la aplicación de este Plan Nacional de Acciones Preventivas para hacer frente a las altas temperaturas se ha reducido muchísimo la mortalidad. Tenemos que acordarnos que en 2003 hubo una ola de calor que arrasó en Europa y también en España, y a partir del 2004 se puso en marcha este plan y se ha reducido muchísimo la mortalidad. Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que ver qué factores influyen y bueno, pues comunicar, concienciar, poner, pues ya digo, alertas tempranas para avisar a la población. Ha cambiado mucho la cultura del calor en nuestro país y se ha notado, y en eso, bueno, pues tenemos que estar orgullosos de estas medidas, pero sin embargo van a seguir aumentando las horas de calor y tenemos que estar preparados. Este es un ejemplo, pero tenemos otros muchos, como por ejemplo también el Plan Nacional de Prevención y Respuesta ante Enfermedades Transmitidas por Vectores, o también en el área de calidad del aire también tenemos el Plan de Acción Marco ante episodios de contaminación. Son recomendaciones para que en los diferentes municipios se tengan en cuenta una serie de consideraciones, y cuando se disparen también valores umbrales de determinados parámetros de calidad del aire, que además tenemos que ser conscientes de las sinergias de los factores. Es decir, normalmente cuando tenemos episodios de contaminación atmosférica, al mismo tiempo una ola de calor, un episodio anticiclónico que hace que no se dispersen los contaminantes, la altura de la capa de mezcla disminuye, se concentran aún más los contaminantes. En ocasiones también se producen intrusiones de polvo sahariano que agravan aún más el problema. Entonces, tenemos que ver el abanico de factores en conjunto, porque bueno, pues, es necesario coordinarnos, ya digo, temperaturas, calidad del aire, polvo sahariano, alérgenos también, para prevenir, para reducir esos riesgos, porque son necesarias estas políticas de adaptación, como digo, y realmente tienen efecto en la salud de la población. Perfecto, muchísimas gracias. Celsa, tengo una curiosidad personal. Vosotros que os dedicáis a esto del medio ambiente, a ver, todo lo que podamos hacer desde cualquier ámbito, si el ciudadano no hace caso, estamos muertos de asco. La pregunta es, ¿se está haciendo suficiente y suficientemente bien la convicción de la población de lo importante que resultan estos asuntos, incluso para su propia salud? Me gusta que me hagas esta pregunta. A ver, nosotros en estos momentos estamos elaborando lo que le llamamos el PEVIEC. El PEVIEC es el Plan Valenciano Integral de Energía y Cambio Climático. ¿Y qué contiene ese plan? Es la hoja de ruta 2030 con un programa de mitigación, vamos a reducir emisiones, con un programa de adaptación, vamos a ver todas las áreas que se ven afectadas, entre ellas la salud o la ganadería o la agricultura o la silvicultura, y cómo frente a escenarios futuros nos tenemos que ir adaptando para hacer más resilientes. Y tenemos un tercer programa de educación, sensibilización y capacitación. Vamos a necesitar nuevos expertos, o los profesionales que tenemos van a tener que formarse en nuevas áreas y van a tener que saber enfocar de una manera diferente. La gente tiene que concienciarse y tiene que cambiar su modelo de vida. Y luego yo creo que es muy importante, porque aquí se ha comentado un poco, pues eso, cómo frente a una crisis alimentaria, frente a una crisis energética, teníamos un poco que replegarnos, teníamos un poco que ir hacia nuestra soberanía energética alimentaria, que desde luego yo estoy totalmente a favor, y nuestras políticas así lo demuestran, en una alimentación de proximidad, en una autosuficiencia energética, pero digamos que aquí lo importante de verdad es entender que tenemos cobeneficios
hacia esa adaptación y a la mitigación. O sea, no son grandes problemas y amenazas, sino que cuando vayamos haciendo las medidas necesarias, como es una infraestructura verde en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, cuando hablemos de una movilidad que va a favorecer el ir a pie o en bicicleta o en transporte público, y que eso va a mejorar la calidad del aire y que va a mejorar la sanidad porque vamos a mejorar nuestra salud al hacer más ejercicio físico, el tener más biodiversidad en las zonas urbanas nos va a ayudar a evitar esos vectores oportunistas que vienen a nuestras ciudades, cuando seamos capaces de generar nuestra propia energía y eso nos favorezca en un ahorro y en una mejor competitividad económica. Quiero decir que parte de esa educación que tú comentabas y de esa sensibilización tenemos que hacerla no solamente hablando de la necesidad de abordar el problema del cambio climático, que es como muy catastrofista y que a veces genera parálisis, sino que tenemos que entender que lo que estamos ofreciendo es una sociedad mucho más amable, mucho más saludable, mucho más resiliente y mucho más competitiva. Y si no lo vemos así, si no somos capaces de comunicarlo así, nos estamos equivocando. Perfecto, muchísimas gracias. Hay una cosa que siempre olvidamos. Fernando, hablamos de que hay que descarbonizar, que hay que hacer una transición energética y ahora la pregunta es, ¿eso estamos a tiempo de hacerlo adecuadamente? Y segundo, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana. De hecho, en algunas ocasiones tomamos decisiones que luego tenemos que dar el paso atrás porque hemos visto que nos hemos equivocado. ¿Cómo va eso? Pues bueno, es verdad que no es un tema sencillo. Es decir, yo cuando llevamos, el Ayuntamiento de Madrid lo sabe, estamos intentando eliminar, ya prácticamente se ha conseguido, las calderas de carbón. Todavía queda alguna en la Comunidad de Madrid, pero claro, empezaron a utilizarse en 1880 y hemos tardado más de 100 años, 150 años, en conseguir que casi estén eliminadas. Y eso que hemos tenido el inimaginable número de subvenciones, apoyos para eliminarla. Es decir, no es fácil, no es fácil. Quizás por transmitir un mensaje positivo, porque a veces, sobre todo los que vivimos en el mundo del medio ambiente, estamos muy concienciados, efectivamente, pero no es sencillo darse cuenta que muchas de estas palabras que utilizamos a la gente le confunden. O sea, hablamos de adaptación al cambio climático, la gente muchas veces no sabe exactamente… ¿Eso qué es? Primero, qué es exactamente el cambio climático y luego qué es lo de adaptarse. Pero, sin embargo, los seres humanos somos expertos en adaptarnos al cambio climático. De hecho, aquí en Madrid somos un ejemplo perfecto. Estamos en un lugar donde, como comentaba desde el Ayuntamiento de Madrid, no tenemos agua. Nuestro río que llegaba tiene un caudal por debajo de los 6 metros cúbicos segundo. Eso no da ni para tener una ciudad de 20.000 habitantes. Entonces, ¿cómo es posible que haya una ciudad de 3 millones de habitantes, un área metropolitana de casi 7 millones de habitantes, en un sitio donde no hay agua? Bueno, pues porque nos hemos adaptado a la Y porque sequía. tenemos sierra. Tenemos una sierra, recogemos ahí el agua. Es decir, pero eso también nos ha costado muchos cientos de años adaptarnos desde que se tomó la decisión de venir aquí pero sí quiero ser positivo en el sentido que sí sabemos adaptarnos. Fijaros, en el año 2005, estaban comentando que en el 2003, 2004 hubo la mayor sequía, digamos, de este siglo. En Madrid fue espectacular, o sea, tuvimos una entrada, por decirlo de manera que se entienda, una entrada a los embalses, unas aportaciones a los embalses de alrededor de 200 hectómetros, estamos hablando de 200 millones de metros cúbicos, cuando el consumo no es de 200 hectómetros, era en ese momento de 600 hectómetros cúbicos. Imaginaros la situación, Madrid estuvo a punto del colapso, por desgracia, quiero decir, por suerte no ocurrió, pero eso nos dio pie a decir, oye, cuidado, estamos en una ciudad, en una región, que hay años en los cuales no tenemos suficiente agua para cubrir las necesidades del consumo. Bueno, pues todos los planes que se pusieron en marcha a partir del año 2005 han llevado ahora mismo a que el consumo en Madrid no sea de 600 hectómetros, 620 hectómetros, sino que es de 500 hectómetros. Yo me he reunido con mucha gente por toda Europa y
Nadie que yo conozca, ni en Atenas, ni en Roma, ni en otras ciudades que tienen problemas de abastecimiento, han conseguido algo de este calibre, disminuir más de 120 hectómetros de consumo anual de manera sostenida. Y no solo eso, sino que Madrid ha aumentado un 14% en población desde el año 2005. O sea que, por transmitir de manera positiva el tema, somos capaces de adaptarnos, pero efectivamente necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. O sea, es imposible sin que la gente nos concienciemos de que el cambio climático nos va a afectar en un futuro, de que esto va a ocasionar que cambiemos nuestro modelo, incluso en algún caso de manera de vivir o de utilizar la energía, etcétera. Sin eso, poco vamos a conseguir desde las administraciones públicas ofreciendo ayudas o poniendo planes que muchas veces cuando los ves escritos en el papel queda muy bonito, queda fenomenal, pero la realidad es muy dura de conseguir que se alcance eso. Y hay guerras de Ucrania, hay epidemias, hay un montón de cosas que ahora mismo en los planes no se pueden prever y que nos permiten, que no nos van a permitir, si ocurren, alcanzar el objetivo. Entonces, un mensaje positivo es: somos como especie expertos en adaptarnos al cambio climático, pero, cuidado, nos cuesta tiempo esa adaptación. Y la parte, como comentabas antes, de cambiar mentalmente de manera de enfrentarse con el medio ambiente, pues es algo clave también. Muchísimas gracias. Arsenio, para rematar, una curiosidad personal. Has hablado de las áreas fundamentales que estáis tratando, tanto en lo que tiene que ver con el almacenamiento para desestacionalizar la energía, como bueno, pues, ver cómo podemos conseguir que parte de la energía que desarrollamos nos permita almacenarla en otros sistemas. Pero hay un asunto que a mí siempre me produce curiosidad y que no sé si estáis trabajando en eso o si te parece que es interesante, y es: uno de los lugares donde más energía se pierde es en el traslado. ¿Se está haciendo algo al respecto para disminuir las pérdidas que tienen, por ejemplo, las líneas de alta tensión? No es algo que competa a... Pero sabes de eso. Pero sí, claro que es... el avance que está produciéndose a nivel tecnológico en estos temas es importantísimo, porque Guillermo lo sabrá muy bien. Es decir, al final, la eficiencia en el uso de la energía y sobre todo en el transporte es uno de los mecanismos fundamentales para asegurar un futuro más saludable. Esto que estamos tratando hoy aquí, esta única salud, solo pasa, entre otras cosas, por asegurar un uso eficiente de la energía, porque es lo que nos va a posibilitar o a capacitar a tomar decisiones relacionadas con esa única salud. Pero, cuando escuchaba al anterior compareciente, ¿no? Hablaba de cada vez que se toma una decisión hay que tener muy claro cómo va a ser adaptada o cómo va a ser tenida en cuenta por la ciudadanía. Yo en el año 1986, que estaba haciendo mi máster aquí en Madrid, recuerdo que nos contaban en el ayuntamiento la estrategia para eliminar las calderas de carbón en los domicilios, y ya la contaban como algo muy novedoso, muy exitoso. De aquella todavía no se hablaba del concepto de cambio climático, ya había alguna cosa parecida, pero había reticencias de la ciudadanía, pero entiendo que desde el Ayuntamiento de Madrid, que era quien en aquel momento tomaba esa decisión, consideraron que era algo importante. Y eso, bueno, pues 40 años más tarde, bueno, pues se está viendo que todavía estáis en ese tema, pero lógicamente el aire de Madrid seguro que ha ido mejorando mucho. La solución, no la única solución, pero una parte de la solución tiene que estar ligada a la tecnología y al uso eficiente de la tecnología para evitar esas pérdidas en el transporte energético, porque España, como país, va a ser realmente un referente tanto en la producción como en el almacenamiento, pero tiene que serlo también en el transporte, para que no se dilapiden miles y miles de millones de euros que se van cada día al aire como consecuencia de no ser capaces de usarlo de manera eficiente. Muchísimas gracias. Dos cosas nada más para terminar. La primera, agradecer a los ponentes que hayan venido, que hayan compartido con nosotros sus conocimientos, qué es lo que hacen. En segundo lugar, nos van a hacer una foto de grupo cuando terminemos. Y yo, para terminar, como corolario, diría que cuando uno escucha gente que sabe, uno se da cuenta que hay recursos para resolver los problemas que tenemos.
La mayor parte de las veces esa solución pasa, o debería pasar, por la voluntad de aquellos que tienen la responsabilidad de las políticas de hacerle caso a los que saben para propiciar esos cambios. Y hay una frase que se conoce en el Parlamento Europeo, alguien que fue presidente de la Comisión Europea, dentro del mundo de la política, que se llama la paradoja Juncker. Se atribuye a Jean-Claude Juncker, que fue presidente de la Comisión Europea, y él decía siempre, no, si nosotros sabemos muy bien lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo conseguir que nos vuelvan a votar haciendo lo que hay que hacer. Muchísimas gracias.